De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Libro de Romanos capítulo 8 versículo 13 dice: porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero repetir ese versículo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibimos el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Sigue glorificándote y moviéndote conforme a tu propósito en esta noche, en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Y yo quiero seguir la secuencia de este tema que el Espíritu Santo puso en el corazón de los líderes. Aleluya. De muerte a vida. Diga conmigo: yo estaba muerto, pero Él me dio vida. Y antes de entrar a la palabra que leímos, nosotros debemos de considerar que el propósito original de Dios era estar conectado con el hombre. Era que el hombre tuviera una conexión directa con Él. Cuando Dios crea al hombre, dice la Biblia que un sueño profundo vino sobre Adán. Y usted conoce la secuencia. Y luego de ese sueño profundo, de su costilla, Dios decide crear o sacar a la mujer, a la hembra, la cual se llamó Eva. Pero Dios le da instrucciones a nuestros primeros padres cuando son depositados en el huerto, en el Edén, en el lugar de delicia o en el paraíso, como usted lo entienda. Y la Biblia dice que cuando Dios lo deposita a ellos ahí, le da una autoridad y le dice: multiplíquense, fructifíquense y llenen la tierra. Le da autoridad al hombre de poder gobernar y sojuzgar sobre todo lo que estaba creado. Pero Dios le dice una sola cosa al hombre, y le dice: ustedes podrán tocar, podrán comer de todo lo que está en el huerto, de todo árbol, mas hay uno que ustedes no pueden tocar. Y Dios, en medio de el paraíso donde ellos se encontraban, le puso un límite al hombre que él no podía cruzar. Sin embargo, aunque el hombre escuchó la voz de Dios en dirección a la única traba que ellos tenían, o no traba sino impedimento, porque Dios siempre en nuestro principio nos va a dar principios que usted y yo no podemos quebrantar. Pero para ir entrando en materia,
Usted sabe que el hombre es seducido por el enemigo a través de la serpiente y quebranta, fragmenta la voluntad de Dios, transgrede la ley de Dios, y el hombre entonces come del árbol que el Señor Dios le había prohibido. Cuando eso acontece, la línea, el contacto directo que tenía el hombre con Dios empieza entonces a limitarse. Y dice la palabra de Dios de manera textual que a causa de la transgresión del hombre haber quebrantado ese límite que estaba impuesto por Dios, a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Y ya el hombre que tenía acceso para hablar con Dios, ya el hombre que caminaba en el huerto con el apoyo y la dirección de Dios, está de espalda a Dios. Y cuando Dios viene para hablar con él, el hombre se esconde, porque el pecado es lo único que nos aparta de la presencia de Dios. Cuando eso acontece, el contacto, la vida eterna, la vida permanente que tenía el hombre, porque yo quiero que usted sepa que en primera instancia nosotros no fuimos creados para ver muerte, mas como el hombre transgrede la ley de Dios, inmediatamente entra la muerte al hombre a causa del pecado. Pero como Dios es un Dios que Él puede cambiar las estrategias, pero nunca variará en su propósito, usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado de nuestros primeros padres. Pero dice la Biblia en el Nuevo Pacto, en el libro de Juan capítulo 1, cuando usted y yo, cuando no se hallaba nadie digno de poder pagar el precio, cargar con el pecado, dice la Biblia que en el principio el verbo era Dios, estaba con Dios, y ese verbo se humanó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es decir, que esa fragmentación de propósito en el antiguo pacto viene a reivindicarse con la aparición en carne de Jesucristo como hombre. Y ya ese límite que usted y yo teníamos, que nos impedía conectarnos con Él, dice el apóstol que así como la muerte entró por un hombre, de igual forma la vida entró por otro hombre. Como la muerte entró a través del Adán que transgrede, ahora Dios levanta y envía a su unigénito Hijo llamado Jesús, para que la muerte entonces desaparezca y usted y yo podamos recibir vida. Entonces, por medio a ese sacrificio, la muerte que usted y yo debíamos experimentar, cuando Cristo viene, el acta de los decretos que nos era contraria, Él descendió, la tomó y la anuló y públicamente la exhibió. Y eso entonces a nosotros nos coloca como herederos con Cristo, cuando nosotros reconocemos su sacrificio en nuestras vidas. Es decir, que cuando Cristo viene, ya esa muerte espiritual que nosotros teníamos a causa del pecado, esa barrera que había, esa abolida y ese velo
se rasgó y nos dio acceso directo para poder conectarnos con el Padre. Entonces, ¿cómo yo paso de muerte a vida? La vida de resurrección de Jesús, solo la vida de resurrección de Jesús nos da vida nueva. Y para yo pasar de muerte a vida, yo no necesito pertenecer a la mejor familia. Para yo pasar de muerte a vida, yo no necesito tener un apellido importante. Para yo pasar de muerte a vida, yo no tengo que nacer en el mejor lugar. Para yo pasar de muerte a vida, no tengo que ser del color que exige la sociedad. Para yo pasar de muerte a vida, no tengo que tener las características que el sistema exige para yo ser aceptado. Para yo pasar de muerte a vida, yo no tengo que estar conectado con el que está pegado, con el que está de moda. Yo necesito reconocer el sacrificio de Cristo. Por eso yo creo que estoy enfrente de una generación viva, porque si estás aquí es porque el Espíritu Santo, que convence de justicia, de pecado y de juicio, de atraco y el sacrificio del madero, se hizo vida en ti. El apóstol dice: pero yo paso de muerte a vida no solamente cuando yo lo digo. Pasar de muerte a vida no es solamente yo decirlo con mis palabras. Pasar de muerte a vida, hay un requisito que yo tengo que llenar. Hay características que determinan que un ser humano ha pasado de muerte a vida. Y el apóstol dice lo siguiente: de modo que si alguno está ¿en qué? En Cristo. Si alguno le ha entregado el gobierno de su vida a Cristo, si alguno ha reconocido a Cristo, si alguno ha identificado que Cristo, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es de muerte. Pero el que lo mira a Él, que es la vida, que es la verdad y que es el verdadero camino, empieza a manifestar esto. Y el apóstol dice: de modo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí que todas, como yo dije, he aquí que todas son hechas nuevas. Porque la vida de Cristo no te cambia de manera parcial. La vida de Cristo en tu vida te cambia por completo. Todo lugar por donde Cristo pasó sufrió una transformación. No hay un lugar ni una persona que haya sido tocada por Cristo que su vida siga siendo la misma. Y está diciendo: si yo estoy en Cristo, yo soy nuevo, y las cosas viejas se quedaron atrás y todas son hechas nuevas. Todas. Pero entonces, predicadora, ¿cómo que todas son hechas nuevas? Porque hay gente que tiene 2 años en la iglesia, tiene 3 años, tiene 5, y tal vez ha dejado de beber, pero no ha dejado de mentir. Tal vez
ha dejado de ser iracundo, pero zapatea, y no habla, pero se irrita. Y ¿sabe lo que el Señor me ha enseñado? Y es que aunque Cristo vive en nosotros, nosotros necesitamos darle libertad al Espíritu de Dios para que el proceso de transformación, para que la madurez de Cristo se revele en nosotros. El sistema nos enseñó que la santidad era un estado estático, porque yo era lo que parecía por fuera. Pero cuando tú te vas a la Biblia, cuando se te revela el reino por la palabra, tú entiendes que la santidad no es un proceso estático, no es un estado, no está estático, sino que es un proceso continuo que se manifiesta en la vida del hombre a través de un proceso llamado santificación, que se revela en mi vida de acuerdo al espacio que yo le doy al Espíritu Santo, de acuerdo al espacio que yo le doy a la presencia de Dios. Porque hay gente que le dice al Señor: tú puedes tocar esta parte mía, yo te entrego una parte de mí, pero hay partes que no pueden ser tocadas. Y cuando nosotros nos rendimos por partes, la obra del Espíritu no puede ser completada en nosotros. Sin embargo, tú ves a un joven, a una mujer, a un hombre que llegó hace 3 meses y tú dices: wow, qué cambio, qué cosa tan extraordinaria. Algo pasó con este hombre. El problema es que le dio libertad a que el Espíritu Santo le transformara por completo. Diga conmigo: la vida de Cristo no te transforma en parte, sino que hace todas las cosas nuevas. Si alguno, es decir, que cualquiera, si hay uno que tenga la disposición, no importa el idioma, no importa la clase, no importa el nivel de escolaridad que tú hayas tenido, si alguno se decide por Cristo, Él le hace una nueva criatura y transiciona su vida, de manera que vayamos pareciéndonos a ese varón perfecto. Pero solamente podemos ser transicionados y cambiados permaneciendo en Cristo. Jesús le habla a los discípulos y le dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que ustedes pidan será hecho. Pablo aquí señala o hace alusión a la regeneración que puede hacer la vida de Cristo en la vida del hombre. Aquellos que por fe se deciden por Él a ser una nueva criatura, irán escalando y transicionando para que el nuevo hombre según Cristo se manifieste y se revele en nosotros. Así es que yo quiero que usted y yo sigamos claros y salgamos por esa puerta entendiendo que ya se pagó un precio de sangre alto por usted y por mí, y que usted solamente necesita reconocer ese sacrificio de Cristo para permanecer en vida. Ahora, ¿cómo yo permanezco en la vida de Dios? Porque una vez yo reconozco a Cristo en mí,
yo no solamente soy criatura de Él, yo paso a ser su hijo. Yo paso a ser hijo de Dios. Pero en la sociedad tan moderna que vivimos, usted escucha a todo el mundo decir: yo soy hijo de Dios. Y tú vas a un lugar donde la gente está pecando y está desvirtuando la palabra de Dios y dicen: yo soy un hijo de Dios. Yo no voy a la iglesia, pero yo soy un hijo de Dios. O yo voy a la iglesia todos los domingos, yo soy un hijo de Dios. Yo no le hago maldad a nadie, yo soy un hijo de Dios. Pero la Biblia habla en Romanos capítulo 8, verso 14, versículo 14, dice: hay un requisito para yo llamarme hija de Dios. No solamente por lo que yo digo, sino por lo que yo modelo. Y la vida de Cristo se hace realidad en mí cuando yo camino de acuerdo a sus preceptos. ¿Y cómo yo puedo caminar de acuerdo a los preceptos del Eterno? No hay forma humana de usted andar en dirección correcta si usted no es investido del Espíritu Santo. Por eso el apóstol dice: los hijos de Dios son aquellos que son guiados por su Espíritu. Los hijos de Dios, aquellos que disfrutan la vida de Cristo, son los que son guiados por su Espíritu. No hay una condición previa de ser hijos de Dios sin tener la guía del Espíritu Santo. Primero nosotros somos guiados por Él. Por eso cuando Jesús iba a ascender a los cielos, cuando le habla a los discípulos, le dice: yo me voy, pero yo no los voy a dejar solo, sino que yo voy a enviar al Paracleto, al Consolador, al Espíritu Santo. Voy a enviar a esa persona de mi misma especie que va a estar con ustedes y en ustedes, y los va a guiar a toda la verdad y a toda justicia. Nadie que no es gobernado por el Espíritu de Dios puede andar en verdad y en justicia. ¿Sabe lo que le dice? Váyanse al aposento y esperen allá, y no se muevan hasta que no reciban la promesa. Pablo no dijo, voy aterrizando, que sé que hay otras participaciones. Pablo no dijo: todos los que van a la iglesia son hijos de Dios. Porque hay un problema en nosotros como la generación presente, y es que queremos ser partícipes de la vida de Jesús, pero no queremos ser parte de su muerte. Y para yo disfrutar de la vida de Jesús, también tengo que ser parte de su muerte. Por eso Jesús dijo: puesto que yo padecí en la carne, ustedes tienen que armarse del mismo pensamiento. Y Pablo no dice que todos los que vamos a la iglesia y cumplimos con una liturgia o una rutina religiosa somos hijos de Dios. Él no dice todos los que leen sus Biblias son hijos de Dios. Usted puede ver en los seminarios, en universidades, personas que no son creyentes y estudian la palabra. Usted se va a encontrar con gente que va a estudiar la Biblia, a aprenderse la Biblia para contender, pero no le sirven a Dios. Eso da a entender que ser hijo de Dios no me califica por lo que yo sé de esto. Ser hijo de Dios me califica por qué tanto yo aplico eso que yo sé.
hijos, no son hijos de Dios. Todos los que son fieles a un servicio, a una actividad de la iglesia, aunque eso es parte, no son hijos de Dios los que estamos en los primeros asientos en los congresos. Son hijos de Dios los que son guiados por su Espíritu. Y yo participo de la vida de Jesús en mi vida cuando yo le he dado lugar al Espíritu de Dios que gobierne, que reine, que sea el amo, que sea el eje, que sea el centro de mi vida y de todo lo que yo hago. Habrá una generación aquí que quiere la guía del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando somos hijos y somos guiados por Él, lo primero es que su Espíritu nos guía en dirección correcta. Aquel que vive la vida de Dios no anda extraviado en su propósito, porque la vida de Cristo nos da identidad. La vida de Cristo nos da identidad y por consiguiente nos da dirección. La vida de Cristo nos hace cada día acercarnos más a Él. Cada vez que usted experimenta momentos con Cristo en su presencia, es como si usted no quisiera detenerse. Es como que usted no quiere salir de ahí. Ese tiempo de intimidad que usted tiene con el Señor, cuando Él se manifiesta de manera palpable, usted no quiere que pase el tiempo, porque cuando el Espíritu Santo nos gobierna, nos lleva a acercarnos cada día más a Él. Y si yo soy hijo de Dios, desde el contexto que habla el apóstol, voy aterrizando, yo tengo que saber lo siguiente: que los hijos de Dios, que son guiados por su Espíritu, ya no son esclavos. Está a tu lado: ya no eres esclavo. Y a veces cantamos la adoración: ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Pero cuando salimos de aquí, cuando se acaba la manifestación del momento en el servicio, estamos esclavizados por conductas que no lo glorifican a Él. Estamos esclavizados al sistema. Estamos esclavizados a la internet. Estamos esclavizados al teléfono. Estamos tan esclavizados que hemos perdido la capacidad de socializar. Y todo lo que fue creado para ser gobernado por el hombre, termina gobernándolo al hombre. Y tú, como la generación que proclamas tener la vida de Dios en tu vida, tienes que saber que tú no eres esclavo ni del sistema, ni del mundo, ni del enemigo. Tú eres un hijo adoptivo de Jesucristo, de Dios. Ahora fuimos adoptados. Somos adoptados por medio de su sacrificio. Y número 2, los hijos tienen acceso a la herencia. Esto es algo tan interesante que cuando tú lo entiendes, no importa si tú vienes de la familia más pobre, no importa si tú no tienes los recursos para alcanzar aquello que tú te propones.
Cuando tú sabes que tú eres un hijo calificado por Dios y que a ti te dieron identidad y esa identidad te dio propósito, sabrás que tú también eres heredero de Dios. Y como heredero, cuando usted llega a la casa de su mamá y de su papá, usted pide permiso para entrar a la nevera. Usted pide permiso para entrar a la habitación. Usted dice, ay, ¿puedo coger jugo? No, no importa si es de papi o de mami. Usted se bebió el jugo. Y después cuando preguntan, de hecho, mamá siempre sabe quién fue que se lo bebió. Porque el padre conoce al hijo. Y como el padre conoce al hijo, sabe que el hijo no tiene que pedir permiso para accesar en la herencia. Cuando tú sabes que eres hijo de Dios y que la vida de Cristo está en tu vida, tú solamente entras a su presencia y accesas y recibes de los beneficios. Pero hay una situación, y voy concluyendo, que hay gente que le da pesar, aunque ellos saben que son hijos, le da pesar a veces reclamar la herencia o asumir parte de la herencia, porque saben que no están viviendo de acorde al peso de su apellido. Y hay hijos que están amedrentados porque saben que aunque tienen herencia, han estado caminando contrario a lo que indica esa herencia. Pero yo te vengo a decir que el Padre tuyo y el Padre mío, que envió a su Hijo, no solamente te salvó, sino que también su palabra dice que si alguno peca, abogado tiene delante de Dios Jesucristo, el cual está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Los hijos pueden reclamar su derecho legal. Los hijos tienen la autoridad de sentarse a la mesa. Dile al que está a tu lado, yo me siento en la mesa y cojo estilo, cojo flow, me siento bien, me pongo el mejor outfit y me siento en la mesa, porque yo sé que tengo herencia. Pero ¿sabe qué dice el apóstol? Que la herencia que tienen los hijos no es una herencia efímera, pasajera, sino que tienen herencia de un reino inconmovible. Herencia de estar en el reino eterno, que es incorruptible para los hijos que han entendido la vida de Jesús en su vida. Y esa misma herencia nos hace coherederos con Cristo. Usted y yo hemos sido restituidos con Cristo. Y ese postrer Adán que nos restituyó a usted y a mí, nos da la autoridad, la legalidad, a través del Espíritu Santo, de accesar al Padre y de tener una conexión desde el cielo en la tierra para cumplir su propósito. Así es que yo quiero decirte en esta noche que si has entendido el sacrificio de Cristo, pasaste de muerte a vida. Y si pasaste de muerte a vida, vive de tal manera que el mundo sepa, que el sistema sepa que a ti te gobierna un espíritu superior, y es el espíritu
de Dios. La vida de Cristo nos da identidad. La vida de Cristo restituye nuestra posición pasada de miseria a una posición presente de bendición. La vida de Cristo nos hace pasar de ser bastardos a ser hijos adoptivos por medio de su sacrificio. La vida de Cristo nos ofrece una relación gratuita con el Espíritu Santo, solamente reconociendo que separados de Él nada podemos hacer. Y por último, la vida de Cristo nos lleva a andar como Él anduvo. La vida de Cristo nos lleva a andar como Él anduvo. Cada vez que yo no camino de acuerdo a la altura del precio que se pagó por mí, yo estoy echando al piso o echando de menos el sacrificio tan alto que se pagó por mí. Si has entendido, iglesia, que pasaste de muerte a vida, vivamos de tal manera que honremos el nombre de aquel que lo entregó todo por nosotros. Dale ese aplauso y ponte de pie en esta noche. Vive de tal manera que glorifique su nombre. Vive de tal manera que cuando el cielo hable de ti, como habló de Jesús cuando fue bautizado, diga: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La gracia no es una licencia para yo vivir una vida en pecado. Al contrario, la gracia es una puerta para yo rechazar constantemente el pecado y vivir una vida que lo exalte, que lo glorifique, que bendiga su nombre. Si has pasado de muerte a vida, vive de tal manera que la gente vea y entienda que Jesús gobierna mi vida, mi casa, mi familia. No por los dones que yo pueda revelar, no por la manifestación en un momento determinado de la presencia de Dios a través de mí, sino porque el fruto del Espíritu de testimonio de que usted y yo estamos bien plantados, cimentados, fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Dale ese aplauso con vida al que se merece la gloria. Si pasaste de muerte a vida, no andes cabizbajo, no andes con la cabeza hacia abajo, no andes con un desdichado, no andes quejándote, porque Él es aquel que lo llena todo en todo. Él tiene la capacidad de completar cada espacio del hombre que ha reconocido la verdad manifestada en su palabra.